Buenas tardes, buenas noches, hermanos, amigos. Es un gusto otra vez estar juntos y poder compartir la palabra del Señor. Es la que nos guía, la que nos ilumina, la que nos da el sustento, nos alimenta el alma. Así que es un privilegio poder hacerlo y es muy bueno tomarnos un tiempito en medio de la semana para ocuparnos de lo que realmente importa. Y estábamos estudiando el libro el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, a partir del versículo 25 y al 37. Una narración muy interesante, muy linda, muy profunda, que contiene lo que nosotros conocemos como la parábola del buen samaritano. Habíamos visto ya la estructura, había hecho mención de la estructura de esta narración, y ya habíamos comenzado el desarrollo de la parábola. Es más, nos quedaba simplemente terminar. Pero para poder terminar y comprender bien el significado y la impresión que provocó el relato de Jesús en sus oyentes originales, los que estaban allí, es interesante volver a remarcar un par de cositas del tercer personaje. Habíamos visto primero el sacerdote. En realidad, después él sería el cuarto personaje, porque el primer personaje era el hombre que fue herido y asaltado y herido y dejado inconsciente en el camino. Después Jesús incluyó en la historia a un sacerdote que pasó de largo. Después Jesús incorporó en la historia a un levita, y decíamos que veníamos descendiendo de nivel social y de categoría en cuanto a lo que era la religión y la autoridad y la representatividad social de esa época. Y bueno, si Jesús hubiera contado una historia como tercer personaje, que teóricamente era el héroe, es el héroe de la historia, hubiera incluido algún buen judío simple, pero un judío que ayudaba a un samaritano, tal vez no hubiera sido tan brutal, tan impactante la historia que Jesús quería contar y el mensaje que él quería dar. Pero lo hizo a propósito porque incluye a un samaritano ayudando a otro hombre. Según la historia se puede inferir que era un judío, justamente despertando de una manera sorpresiva en ellos y dejando expuesto el odio que los judíos tenían hacia los samaritanos. Ya vimos en las charlas anteriores de qué se trataba ese odio, que era muy profundo, porque ellos respetaban más a los gentiles o a los no judíos que a los herejes. Ellos los consideraban como herejes, como personas realmente no dignas de nada. Los samaritanos sí consideraban la Torá como su libro sagrado, es decir, los primeros 5 libros de la Biblia, pero tenían unas interpretaciones y el resto de la práctica de su religión era completamente contraria a las leyes y a las normas que los mismos judíos se imponían e interpretaban. Así que Jesús deja expuesto, al incluir este personaje, imagínense todos esperando quién sería el tercer personaje que venía. Jesús, al incluir al samaritano, deja expuesto ese odio, porque en todos los que estaban allí, no solamente el intérprete, que era el interlocutor principal para Jesús, o por lo menos el interlocutor directo, sino a todo el resto de la multitud que estaba ahí, los dejó realmente con una sorpresa muy desagradable, difícil de digerir la historia que venía. Y Jesús cuenta esta historia para responder una pregunta. Eso lo vamos a ver ahora cuando terminemos, para refrescar un poquito cómo es la estructura y dónde estamos parados. Cuando incluye al samaritano, primero dice que el samaritano se acercó, lo vio y tuvo misericordia. Primero se acercó. Habíamos visto que el levita se acercó al lugar, él se acercó al samaritano, es decir, verificó, porque por eso dice se acercó y lo vio, verificó que estaba vivo. Y cuando vio que estaba vivo y estaba en un estado tan deplorable, tan dramático, dice que se conmovió, fue movido a misericordia. Y acá la palabra conmovido o movido a misericordia tiene en el original un vocablo que hace referencia a las tripas, es decir, es algo muy de adentro que lo motivó y la emoción que le produjo fue la misericordia. Así que la compasión es el valor central
que tiene de diferencia este samaritano con los dos personajes primero, tanto el sacerdote como el levita. El segundo punto que tenemos que tener en cuenta es que este samaritano estaba obligado, como les decía, por la misma Torá, que obligaba a los judíos a ayudar a alguien, a un connacional. Él lo tenía. Y también tenía los mismos problemas de impurezas, aunque no era en el mismo grado, no le iba a preocupar tanto en el mismo grado que un sacerdote o un levita, pero tenía las mismas obligaciones que la Torá. Que los judíos respecto de la Torá. El tercer punto, fíjense, dice que viéndole, fue conmovido a misericordia y acercándose vendó sus heridas. Fíjense cómo describe los primeros auxilios. Lo primero que hace es parar, siente la misericordia profundamente por el vocablo, se conmovió muy profundamente. Entonces, esa misericordia lo impulsa a hacer varias cosas. Primero, primeros auxilios, que era lo primero que había que hacer. Se acercó, vendó sus heridas, echándole aceite y vino. Fíjense, gasta de sus propios recursos, de sus propias cosas, y lo pone en su cabalgadura y lo lleva al mesón y cuidó de él. Pero primero, los primeros auxilios, gasta de sus insumos, de sus cosas, gasta de su tiempo y se expone al mismo peligro que estuvo expuesto este hombre de ser asaltado por los mismos ladrones u otros ladrones que anduvieran por ahí. Porque ese camino no era para detenerse, era un camino para justamente avanzar rápidamente porque estaba infectado de delincuentes. Así que prestemos atención a este detalle. Fue movido a misericordia, se acercó, vendó sus heridas echándole aceite y vino, cosas preciadas, cosas propias que costaban dinero, puso su dinero, gastó de su tiempo y se expuso al peligro. Eso tenemos que tener en cuenta. ¿Y qué lo impulsó? Lo dice el versículo anterior. La valentía, la compasión. La compasión lo impulsó. Bien, ahora no solamente podría haberlo curado, recostado, darle agua, dejarlo ahí, no, sino que lo puso en su cabalgadura y lo llevó a la posada o al mesón. Y otra cosa, cuidó de él. Fíjense cuántos detalles que están todos juntos, pero los vamos a ir desarmando. Lo transporta a una posada o a un mesón que existía en esa época. En ese camino no había ninguna posada ni ningún mesón, es decir, lo llevó hasta Jericó. No sé en qué kilómetro estaría del camino de 28 kilómetros, pero evidentemente nos da la idea de que fueron muchos kilómetros. ¿Y qué hizo el samaritano? Algo que no hace nadie que tenía un animal. Ir tirando del animal, guiando el animal, porque el que era dueño del animal iba encima, ¿no? Así que él, de alguna manera, se humilla a sí mismo para ponerlo en el lugar de honor, es decir, en la cabalgadura, al herido, al desconocido. ¿Me explico? Entonces vemos una compasión tal que le empieza él a hacer cosas que las personas conocedoras de la religión y que tenían la religión correcta no habían hecho. La misericordia lo llevó a gastar de su dinero, a gastar de su tiempo, a exponerse al peligro y a humillarse a sí mismo, bajándose él de la cabalgadura, poniéndolo al herido arriba, después que lo vendó, después que le dio los primeros auxilios, y él guiando al animal, pero caminando a pie, hasta Jericó o cerca de Jericó, donde estaría la primera posada o el primer mesón. Y no solo eso, porque él podría haberlo dejado e irse. Cuidó de él. Y ahí habíamos dicho ya la semana pasada que él también se expone a otro peligro, ya no de los ladrones, sino al peligro que cualquiera se exponía por la famosa ley del talión, el ojo por ojo y el diente por diente, que había sido de alguna manera ratificada, incorporada a la ley de Moisés. Entonces, los familiares del herido tenían el derecho de vengar la muerte o lo que le pasara a su familiar. Y en caso de que no encontrara al agresor directo, podrían tomar venganza de algún
familiar cercano o algún ser querido cercano. Se han dado muchos casos, inclusive hasta hoy en ciertos países del Oriente, en donde muere gente que nada tenía que ver simplemente por ser pariente de un agresor que no pudieron encontrar. Pero la familia tiene el derecho a la venganza, vida por vida. Así que él también se exponía al mostrarse, haciéndose cargo y mostrarse como cercano de este absoluto desconocido, cuidándole en el mesón. Porque ahí había mucha gente y todo tipo de gente, de todas partes. Así que esto es otra cosa en que él se expone, ¿no? Aparte del peligro de ser asaltado, de poner su dinero, sus recursos, de humillarse a sí mismo, él se pone en peligro de recibir el castigo de la venganza. Y no solo eso, el pago final. Fíjense, yo les había dicho, los ladrones roban a este hombre y este hombre paga por él. Los ladrones lo abandonan y este hombre promete cuidarlo, ¿no? Lo cuida. Lo dejan medio muerto y él promete regresar. O sea, siempre haciendo lo contrario. Es como que la estructura de la historia, básicamente, fíjense, que del sacerdote y el levita simplemente dice que pasó de largo, no nos da más allá de un versículo. Sin embargo, nos da todos los detalles de lo que hizo el samaritano, con toda la intención. Pensemos en las personas que estaban escuchando, que cualquier tema relacionado al samaritano le daba repulsión y odio, ¿no? Así que Jesús se tomó el trabajo de explicar todo el sacrificio que hizo el samaritano para ayudar a este hombre y la razón de ese sacrificio, la compasión, la misericordia. Bien, seguimos. Al otro día, al partir, porque él tenía que hacer su trámite, él estaba de viaje y no podía llevarlo porque estaba mal herido, sacó 2 denarios y los dio al mesonero, que es lo que él consideraba que podía más o menos cubrir los gastos. Y le dijo, cuídamele, cuídalo, como si, fíjense la conjugación del verbo cuidar acá es como diciendo, cuídalo como si fuera yo, hacé mi trabajo, y todo lo que gastes de más en ese cuidado, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Saben que alguien que tenía una deuda, si no podía pagarla, iba preso, iba a la cárcel? Ese era el destino. Jesús contó una parábola donde un rey perdonó a uno de sus súbditos, mucho dinero, una deuda muy grande, y este súbdito después encontró a otro compañero de él de trabajo que le debía un monto mucho más chico y lo tomó del cuello y lo echó a la cárcel. Entonces después cuando se enteró el rey, dijo, ¿por qué hiciste esto? Entonces vas a ir a la cárcel hasta que pagues, porque así era la costumbre, esa era la ley. El que debía tenía que iba a la cárcel por ser deudor y no tener dónde pagar. Es decir, que si este hombre se despertaba y el samaritano se iba y no dejaba el pago, este hombre podría ir a la cárcel cuando se recuperara, porque no iba a tener dónde pagar, con qué pagar si lo habían despojado los ladrones. Es decir, sabemos que no tenía ni un recurso para aportar, para pagar. Así que no solo que dejó 2 denarios, sino que prometió pagar. Y acá vemos otro concepto interesante, el pago de una deuda que la otra persona no puede pagar. Está imposibilitado. Qué increíble todo esto, porque como les decía también la semana pasada, cómo se nos arrima este samaritano, como lo describe Jesús. Es como que Jesús está describiendo su misión. Es como que Jesús está describiendo lo que Él viene a hacer por nosotros, ¿no? Pagar lo que nosotros no podemos pagar. Somos miserables, estamos desvalidos, estamos imposibilitados de usar nuestros propios recursos y sin embargo Él se sacrifica, se puso en peligro, es más, dio la vida por nosotros, gastó de lo suyo. ¿Y saben qué? Si hubiera sido otro judío, Él podía pedir un reembolso, pero él, como era samaritano, no le iba a poder pedir un reembolso que le devuelva el dinero a este judío, ¿no? O a este hombre que estaba desvalido.
Era imposible que él pudiera recuperar algo del dinero que gastó, algo del aceite, del vino que gastó, que más o menos le retribuyera el tiempo que perdió. Era imposible. Era un desconocido absoluto y todo su sacrificio fue movido por la misericordia. ¡Qué maravilla de amor, el amor de Dios hacia nosotros, ¿no? Y no es común que se lo equipare cuando se estudia o se analiza esta parábola al samaritano con Jesús. Pero es sí lo que hicieron los primeros intérpretes del primer siglo en la iglesia. Era natural para ellos entender de que Jesús estaba hablando de su ministerio, de su servicio, de lo que él venía a hacer. Y ese pago final es la muestra de un amor reflejado en la misericordia, porque en el fondo, detrás de la misma misericordia, esa misericordia generada por esa conmoción que se produjo desde las tripas, está fundado en un gran amor, pero un amor incondicional, porque no había manera de que él recuperara algo. Nosotros amamos mucho cuando podemos recuperar algo, aunque sea un gracias, entonces ya nos sirve como para aliento, para volver a amar. Sin embargo, este amor era incondicional. Bien, volvamos a recordar un poquito, ya que terminamos la parábola, porque acá termina la parábola, vamos a recordar un poquito en dónde estamos. Estamos en la ronda 2, la primera ronda era 4 preguntas, 2 del intérprete y 2 de Jesús, para tratar el tema de cómo gano la vida eterna. Y como salió el tema de que no solamente había que amar a Dios con todo el corazón, sino al prójimo como a sí mismo, este hombre quiso, el intérprete, y ahí vamos en la ronda 2 o en el round 2, queriendo justificarse, lo dice el mismo texto, autojustificarse, preguntó: ¿y quién es mi prójimo? Jesús dice, cuenta la parábola y después fíjense cómo dice acá. ¿Quién pues de estos 3, le pregunta Jesús al intérprete de la ley, te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Y el intérprete dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, anda y hacé, o como dice la Reina Valera, ve y haz tú lo mismo. Tú ve y haz lo mismo. Fíjense, entonces tenemos, ¿quién es mi prójimo? La pregunta al intérprete. Jesús cuenta la parábola y le responde con otra pregunta y le dice, ¿quién de estos 3 fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? El intérprete le responde, el que actuó con misericordia. Y Jesús le responde, anda y hacé lo mismo. Bien, ese es el esquema como para que entendamos. Y ahora vamos al desenlace. Fíjense que Jesús no le da una lista, porque es lo que esperaban. ¿Quién es mi prójimo? Entonces, ¿qué esperaban? Una lista de que Jesús se definiera y dijera en esa discusión teológica que ellos tenían, que como habíamos visto en clases anteriores, de quién era el prójimo, quién no, que le diera a Jesús una lista de quiénes eran, a quién tenían que amar y a quiénes no tenían que amar. En cambio, en vez de eso, Jesús, que es lo que nosotros siempre buscamos, ¿no? Buscamos en la religión, ¿esto puedo hacer, puedo no hacer? ¿Esto se hace, esto está permitido, no está permitido? Y en realidad no se trata de hacer o no hacer. Nosotros siempre queremos listas. ¿Por qué? Porque queremos cumplir para autojustificarnos, ¿no? Y acá Jesús, en vez de dar una lista, le da vuelta a la pregunta. Y no le dice, ¿quién es el prójimo del samaritano? Sino, en realidad, lo que le pregunta, porque le dice, andá y hacé lo mismo. ¿Quién es el prójimo del que cayó en los ladrones? Es decir, ¿para quién tienes que llegar a ser prójimo? Vos. ¿El prójimo de quién tenés que llegar a ser? Esa es la pregunta que Jesús de alguna manera se la da vuelta, ¿no? Y aclaro, no es una exhortación. Esta parábola a veces es mal interpretada y no es una exhortación a hacer buenas obras, a ser misericordiosos y a tratar bien a los demás. Vieron que se usa mucho para eso. Ese es el sentido más común que encontramos en la interpretación de la parábola del sembrador. Tenemos que amar a todos, no importa la raza, no importa el color. Las buenas obras es el resultado. Fíjense, todo lo bueno que hizo el samaritano es el resultado de una cosa más profunda, que es el motor de las buenas obras, que es la misericordia
Y a su vez esa misericordia motivada y empujada por un amor incondicional. Entonces es como que el intérprete quiere saber, a ver, ¿a cuántas personas tengo que amar? A ver si cumplo la lista y cumplo los requisitos para ganar la vida eterna. Yo quiero ganar la vida eterna. Amar a Dios, bueno, yo puedo decir que amo a Dios. ¿Quién lo puede probar? ¿Quién puede probar lo contrario? Pero si yo tengo que amar a alguien y no hice lo correcto, ahí se puede ver. Entonces yo me quiero justificar ahora mismo. A ver, dame la listita. ¿A quién tengo que amar? ¿Y a quién no? Bueno, el resto quedará fuera. Y Jesús le dice, mira, ¿vos querés ganar la vida eterna? Este es el listón, esta es la soga a la cual tenés que llegar. ¿Y cuál es la soga? Amar como el samaritano. Y si decíamos que el samaritano es una imagen, o por lo menos está muy en paralelo a lo que Jesús hizo por nosotros, la soga para alcanzar la vida eterna, para llegar a cumplir este mandamiento, porque recuerden que no es un consejo, es un mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, es amar a los demás como Cristo ama a los demás. No como Cristo me amó, porque yo seguramente creo que me merezco el amor de Cristo, ¿no? Porque soy, si no bueno, más o menos, merezco el amor de Cristo. Uno siempre más o menos, pero a veces miramos a los demás y decimos, la verdad que este no se merece la misericordia de Dios, ¿no? Ni la mía. Sin embargo, lo que dice Dios es, este es el listón. ¿Vos querés llegar a esto? ¿Querés ganar la vida eterna? Entonces tenés que amar a los demás como yo amo. ¿De qué manera? Incondicional. Gastando recursos, gastando tiempo, exponiéndose a peligros, exponiéndose a daño personal de distinto tipo, exponiéndose a que te critiquen, exponiéndose a lo que sea. Ese es el amor, sabiendo que no recibirás nada. Si recibís, bueno, bien, pero si no recibís, es lo mismo, porque es un amor que va en una sola dirección, sin esperar nada. Entonces sí que salta la soga, ¿no es cierto? El amar al prójimo. Amar a Dios a veces uno lo confunde con un poco de emoción y creemos que amamos a Dios, ¿no? Pero amar al prójimo es como decir, como dijo Pedro, le dijo Pedro a Jesús, Maestro, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿7 veces? ¿Hasta 7 veces? Porque, bueno, ya después ya... Y Jesús le dice, no, 70 veces 7. Es el mismo principio del reino de Dios. Un amor tan irreal para nosotros. ¿Saben por qué? Porque es un amor imposible para nosotros. Porque no podemos amar así. Es imposible. No es una meta que Jesús nos pone. Lo que le está diciendo básicamente al intérprete de la ley es, ¿sabes qué, muchacho? ¿Sabes qué, amigo? Este es el amor que tenés que tener. Y es evidente que no te podés autojustificar. ¿Sabes qué, amigo? Es imposible alcanzar la vida eterna por nuestros propios medios. No alcanza la listita de lo que tenemos que hacer, lo que hace la religión. De hacer esto, no hagas esto, no hagas esto. Ah, estoy tranquilo porque estoy cumpliendo mi religión. Estoy bien con Dios. No, se trata de algo que tiene que salir de adentro. Es algo extraordinario y sobrenatural. Es algo que viene de Dios. No lo puedo fabricar. No puedo fabricar ese amor. No puedo cumplir la ley de Dios. Y una vez le preguntaron a Jesús, acá en el relato de Lucas, en el capítulo 18, Jesús estaba hablando de las riquezas y lo imposible y lo difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. Entonces se preguntaron y dijeron, los que oyeron esto dijeron, entonces, ¿quién puede ser salvo? ¿Quién puede heredar la vida eterna entonces? Y Jesús le dijo, en realidad nadie, imposible, es imposible, pero tranquilo, que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, porque para Dios todo es posible. Entonces ahí es donde tenemos que entender de que nuestra religión, nuestros esfuerzos para ser buenos, para ser mejores, bla, 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 se quedan acá abajo. No tienen el premio de la vida eterna. Solamente obtenemos el premio de la vida eterna si dejamos que Dios empiece a transformar nuestra vida llenándonos de su amor. Porque es ese amor que se empieza a reflejar en buenas obras, en misericordia, en gracia, en paciencia, en servicio, en sacrificio. ¿Vieron que tenemos que poner nuestros cuerpos en sacrificio vivo? Esto significa. Esto entonces hace
que heredemos la vida eterna, sabiendo que no depende de nosotros y que no es mérito nuestro, que la vida eterna es un regalo. Porque podemos llegar a cumplir el mandamiento solo por regalo de Dios. Y el resultado de cumplir el mandamiento es obtener la vida eterna solo por regalo de Dios. Entonces es simple. Esto tan difícil y tan imposible es simple. Es decir, Señor, acá está mi vida, acá está mi corazón. Te lo entrego en serio, transformalo. Quiero poder cumplir estos 2 mandamientos y heredar la vida eterna. Sabiendo que no me puedo autojustificar, necesito de tu misericordia, de tu gracia y tu perdón. ¿Y saben lo más lindo de todo esto? Que en cuanto nosotros hacemos esa oración, estemos solos o estemos con alguien, el Señor inmediatamente abre las manos de misericordia porque es lo que está esperando. Para eso vino. Esa es la misión del Señor, ¿no? Vino a sanar nuestro corazón, vino a limpiarnos, a enderezarnos, a transformarnos, de tal manera que seamos personas extraordinarias, capaces de amar a los demás como Él amó. Y así cumpliremos esta parábola, y así cumpliremos el segundo mandamiento y el primer mandamiento. Porque el primer mandamiento se cumple solo en la medida en que amamos a Dios por lo que entendemos que hizo por nosotros, ¿no? Por lo que Él es, y cuando lo empezamos a conocer, ¿cómo no le vamos a amar? Así que fíjense dónde termina esta parábola y qué profunda al final resulta, ¿no? Y que va mucho más allá de enseñarnos a ser buenitos y ayudar a los demás. No. Eso de ayudar a los demás y amar al prójimo es algo muy profundo. Y para nosotros es imposible. Menos mal que para Dios todo es posible. Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana.